Con mucho gusto darles a todas, a todos, a todes una cordial bienvenida en nombre de la Comisión Directiva de la SAE. Empezar por un conjunto de agradecimientos. Las cosas no se hacen solas, se hacen en tramas solidarias, en tramas colaborativas. Creemos que estos tiempos han sido una oportunidad muy potente de aprendizaje o de reforzamiento, aunque la palabra es muy fea, de reforzamiento de estas ideas del trabajo compartido, colaborativo, solidario. Agradecerles a Leandro y a Lucía que se hayan sumado a esta propuesta, reconocer muy fervientemente el trabajo del grupo de investigadores en formación, algo que pareció un sueño en aquel primer encuentro de Jujuy hace apenas un año, cuando nos sorprendimos de la riqueza que había tenido esa primera convocatoria y todo lo que ha venido desarrollándose a lo largo de este año al interior de este grupo que funciona con potencia, con autonomía, con riqueza. Y no voy a dar nombres porque por ahí menciono a unos y me olvido de otros, así que no. Y la idea desde la comisión directiva de la SAE, más allá de, o junto con la riqueza y el estímulo que significa este grupo, a mí me gusta pensarlo no en términos de renovación, sino en términos de ampliación de habitantes del campo, de ampliación de perspectivas, de preocupaciones. Los viejos igualmente seguimos teniendo un espacio y oportunidades de desarrollo, pero me gusta más la idea de ampliación que la idea de renovación. Eso no le quita, por el contrario, ni importancia ni fuerza a estos grupos de jóvenes investigadores que lo que traen es novedad, curiosidad, otros modos de interpelar la realidad, otras formas de plantarse frente a los problemas, frente a las discusiones, y de este modo todos aprendemos. En este sentido, para la comisión directiva de la SAE, para el conjunto de los socios, hay mucha mirada puesta sobre este grupo de trabajo, mucha expectativa, mucha ilusión y sobre todo mucha alegría. Así que reiterando los agradecimientos a Leandro y a Lucía, al grupo organizador, en este caso en las figuras de Nacho, de Yami, de Belu. Bueno, de mi parte dejar inaugurada la actividad y solamente recordar esto, que hace un año en Jujuy nos parecía un proyecto que algún día, recién, no sé cómo se dirá ahora en términos de mediación tecnológica, pero hace unos momentos, entre bambalinas, comentábamos lo que había significado, si estuviéramos en presencial diríamos, entre bambalinas comentábamos lo que ha significado este año en términos de desafío y creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Creo que además estamos dando pruebas de quiénes somos los enseñantes y quiénes somos los investigadores, dónde nos paramos frente a la realidad, dónde se juega nuestro compromiso, y me parece que esto vale la pena destacarlo. Y lo recordaré cuando nos estemos despidiendo, pero también casi un año que nos dejaba Rubén Cucuza, y entonces convocarlos para el miércoles a las 10 de la mañana, juntamente con ACSE, con la Asociación de Graduados y Graduadas de Ciencias de la Educación, y con el Departamento de Educación de la Universidad de Luján. Estaremos haciéndonos un lugarcito para recordar a Rubén, sus enseñanzas, sus aportes, su calidez humana. Esto es todo por ahora y bueno, que empiece la actividad. Bueno, muchas gracias, Ani. Bueno, simplemente queríamos hacer con Belén una breve presentación del espacio y del propósito de este encuentro y comentarles que si bien estamos coordinando la actividad con Belén y con Nacho en la que nos está apoyando la cuestión técnica, bueno, somos parte de un equipo más amplio, somos
este espacio de investigadores e investigadoras en formación en historia de la educación, que surgió, como comentaba Anya, hace un año, con el objetivo justamente de convocar a personas interesadas en iniciar sus trabajos académicos en el campo de la historia de la educación, o que estén haciendo formación de posgrado también en este campo, con el fin de que pudiéramos compartir experiencias, inquietudes, discusiones, y que eso nos aportara a fortalecer nuestros trabajos. Bueno, y realizamos varias actividades en lo que va del año, y en ese sentido el contexto del aislamiento y del trabajo virtual favoreció mucho la construcción de un espacio federal, y el espacio está representado por compañeros, por colegas de distintas universidades del país, de distintas regiones. No voy a nombrar a todas, pero la verdad es que es bastante amplia la representatividad que logramos. Y en uno de esos encuentros nos propusimos también discutir y formarnos en torno a temas afines, a temas comunes, que pudieran aportar a las líneas que cada uno trabaja. Por eso en esta oportunidad extendimos la invitación a Lucía y a Leandro para poder dialogar sobre la cuestión metodológica, y que puedan compartirnos desde su experiencia, desde este quehacer artesanal, que es hacer investigación, cómo abordar las fuentes, cómo vincularnos con las fuentes, cómo aprender a hacerles preguntas. Camino que venimos recorriendo con distinto grado de dificultad, de desarrollo. En el espacio participamos personas que tienen formación doctoral, otros que están en instancia postdoctoral, tesistas de maestría, becarios doctorales. Entonces el espacio también es heterogéneo en ese sentido. Y bueno, y también están participando de este encuentro estudiantes y colegas de universidades nacionales, institutos de formación docente, de universidades latinoamericanas, de Chile, de Brasil, de México, de Paraguay. Así que también agradecer a todos aquellos que se sumaron y que están participando. Y finalmente, bueno, reiterar los agradecimientos a Lucía y a Leandro por su disponibilidad, por la generosidad con la que se sumaron a participar. Bueno, le doy la palabra a Belén para que nos presente y ya comenzamos. Antes de pasar a escuchar a las invitadas de hoy, voy a presentar brevemente sus trayectorias. Lucía Leonetti es profesora y licenciada en Historia. Es doctora en esa misma disciplina por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja como docente de la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Es investigadora titular del Instituto de Estudios Históricos Sociales y del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Es autora de La misión política de la escuela pública, formar a los ciudadanos de la República, que fue publicado en 2019. Compiló el libro Las infancias en la historia argentina, intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones, donde también contó con la participación de Leandro Estaño, y publicó capítulos de libros y artículos científicos. Leandro Estaño es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Educación por Flaxo, y profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja como jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Historia de la Educación General de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, donde integra proyectos de investigación referidos a historias de las infancias y de la juventud. Publicó el libro Una infancia aparte, la minoridad en la provincia de Buenos Aires, y participó en distintas compilaciones con la publicación de capítulos, y ha producido diversos artículos académicos sobre el tema. Así que ahora le cedemos la palabra a nuestros invitados. Bueno, en principio, no sé, Leandro, si comienzo yo, si te parece perfecto, si te parece bien. De más está decirles que les agradezco muchísimo esta invitación y la posibilidad de participar de estos encuentros que estos jóvenes investigadores están promoviendo, que me parece que está muy bien, es muy entusiasta, y creo que es un modo de acercarnos a las problemáticas, las dificultades, los recorridos, los sinsabores, pero también las alegrías cuando nos aproximamos a nuestros temas de investigación,
a nuestros archivos, y bueno, el único modo de poder compartir todas estas emociones y este abanico de emociones es a partir de estos encuentros. Así que agradecerles muy especialmente al grupo, en la persona de Nacho, de Yamila y de Belén. Muchísimas gracias a la SAE, a la comisión directiva de la SAE, a las palabras de Ana, que son más que certeras, y a las que la verdad refrendo porque acuerdo plenamente con lo que dijo, de modo tan claro. Así que bueno, darles mi agradecimiento por esta oportunidad. Bien, ante el desafío que nos impusieron a Leandro y a mí con esta invitación, cuando nos contactaron Yamila, Belén, la verdad era, bueno, que poder ofrecer que fuera, a ver, de interés básicamente, y que pudiera ser de interés para poder después debatir, para poder intercambiar. Y la verdad que en su momento pensé que podría ser de interés un poco lo que estoy haciendo como trayecto de investigación en estos últimos años, que es algo así como un diálogo y un encuentro entre fuentes educativas y fuentes judiciales. Bueno, producto de ese intercambio, Leandro también, obviamente está transitando ya hace más años que yo sobre esos diálogos posibles, esos cruces posibles, así que bueno, sale esta presentación que de alguna manera voy a tratar de resumir lo más apretadamente posible en los 20 minutos. Para eso quiero compartir un power para en principio, contarles un poco cómo y por qué llegué voy a ir arriba, sí. Cómo y por qué llegué a esta conjunción y a este encuentro en torno a las fuentes educativas y a las fuentes judiciales. Y al mismo tiempo, cómo y por qué encuentro ese diálogo posible, esa comunicación posible en torno a los siglos XVIII y siglo XIX. Ese era un poco el parteaguas del cual quiero empezar esta charla. Bueno, en principio, ¿cuál es el objeto de estudio que me interesa fundamentalmente y el por qué me acerco a este tipo de fuentes judiciales y fuentes educativas? Porque básicamente lo que me interesa es pensar las infancias en un contexto rural de esos siglos XVIII y siglo XIX. Obviamente pensar a las infancias en esos contextos implica hacer un recorte en un espacio de estudio concreto, en una espacialidad, que va a ser la campaña bonaerense. Claramente me voy a mover en un contexto de los siglos XVIII y siglos XIX, donde básicamente para acercarme y aproximarme a las infancias voy a tener la posibilidad de analizar fuentes y a partir de allí entrar en el universo de las representaciones en torno a la infancia, y como un desafío de última, y yo les diría que en principio de mínima, se me ocurría que era posible, si las fuentes lo permitían, recuperar lo que a todos nos cuesta y a todas nos cuesta cuando hacemos estudios acerca de la infancia, que es acercarse a las voces, más cuando uno se remonta a un recorte temporal como el que me estoy remontando en torno a los siglos XVIII y XIX. Bueno, un poco para presentar muy someramente el espacio de estudio que voy a trabajar, que como les digo es la campaña bonaerense, cuyos rasgos muy, muy generales es el de ser una sociedad de frontera, un mundo eminentemente rural, un mundo en donde hay pequeños y medianos propietarios y podríamos decir que hay presencia de familias nucleares, relativamente pocas son las familias extendidas, y en donde lo que sí es muy importante, además, es la presencia de una comunidad que actúa como una red de solidaridades y de reciprocidades, ¿sí? En todo caso, después volvemos un poco más adelante con este tema. Bueno, ¿cuál fue la primer fuente educativa a la que yo me acerco lo más lejanamente posible en el tiempo para poder abordar esta cuestión en torno a los siglos XVIII y siglo XIX? Bueno, la primera fuente a la que me acerco es a la Carta Pastoral de Joseph Antonio de San Alberto, como que ustedes lo conocen
más que bien. Bueno, como ustedes saben, este obispo carmelita hizo un recorrido por el territorio de lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, algo que era muy habitual en las autoridades eclesiásticas, hacer un recorrido para hacer un reconocimiento de ese territorio en el que administraban la fe. Pero al mismo tiempo lo interesante es que ese recorrido para ver ese territorio en el que administran la fe también era una suerte de información para la propia corona, una corona que estaba ávida de saber cómo y de qué manera se vivía en esos territorios, teniendo en cuenta que la información llegaba muy a cuentagotas y sobre todo estaba muy mediada por las autoridades residentes en la América colonial, y esto implicaba recibir una información de segunda mano, de alguna manera, y a veces, obviamente, mediatizada por los intereses locales, particulares y personales de esas autoridades. Bueno, a ver, dentro de todo lo que me interesa remarcar de esa carta pastoral de José Antonio de San Alberto, lo más interesante cuando empiezo a leer esas cartas y esa notificación que él hace es que su iniciativa era la de abrir escuelas para niñas y niños huérfanos, pero sobre todo tiene una especial preocupación y un especial énfasis en abrir escuelas para niñas nobles huérfanas, así la llama él. Son de alguna manera, le podrías decir, un temprano interés que van a tener, por otro lado, compartida con las autoridades coloniales, de promover lo que en ese momento se le denominaba la instrucción pública. Claramente esa instrucción pública estaba orientada para los varones, pero empieza a circular con mucho interés e iniciativa la idea de que esa instrucción pública debe ser extendida a las niñas. En este caso, a las niñas blancas que tienen la situación de pobreza, porque se entiende que no son las que pueden recibir un tipo de educación particular. ¿Cuál era el propósito de esa instrucción orientadas en este caso a las niñas? Básicamente preservarlas moralmente, preservar la moral de esas niñas huérfanas. A ver, en general las cartas de José San Antonio daban cuenta de que había en los pobladores de la región, de lo que él recorre del Virreinato del Río de la Plata, una ignorancia general. Fue un extenso recorrido que él hace por 14 meses por el territorio de la diócesis, y consideró que era imprescindible, en medio de esa población dispersa y diversa por el territorio, caracterizada por la ignorancia, era imprescindible difundir el catecismo de Fleury, algo que era así como un paliativo para esos vecinos que, según sus palabras, estaban expuestos a la miseria, a la escasez, la soledad, la rusticidad, porque todos estaban muy distantes de una parroquia próxima. Un dato de color y de interés, si ustedes quieren, es que ese catecismo de Fleury se va a seguir dando como un material de lectura obligatorio en las escuelas de la campaña bonaerense hasta mediados de los años 50 en el siglo XIX, para pensar ya en temporalidades diferentes a las que habitualmente nos estamos moviendo. La otra cuestión que me interesó es que en esas cartas aparece claramente estos dispositivos que circulaban en torno al siglo XVIII, a decir de Foucault, de ese arte de gobernar, de conducir las conductas, como una nueva forma de regulación del orden moral, social de la población, ¿sí? Como de alguna manera un objetivo que era compartido por, en este caso por el religioso, pero que claramente estaba de la mano de lo que era el interés, en este caso de la monarquía borbónica, de promover como interés público la instrucción. En palabras del obispo, concretamente, y para que ustedes puedan entender la magnitud de lo que se proponía con esa escuela, con esa instrucción pública para las niñas blancas huérfanas, es algo así como muy ampuloso, claramente, que cuánto más felices iban a ser estas niñas si se educaban en ese colegio que aquellas que crecían al abrigo de sus padres. Sus madres las instruyen en todos los misterios de la inequidad, las adornan como el paganismo a sus víctimas. Es decir, eran discursos pedagógicos que en rigor de verdad no resultan demasiado novedosos porque circulaban en torno al siglo XVIII a la hora de promover la instrucción para varones, pero fundamentalmente para niñas, porque se hacía ese
hincapié, ese ahínco en salvarlas de la perdición, salvaguardarlas del error, encauzar sus conductas. Era algo regular y permanente, con lo cual eso implicó revisar un poco los propósitos iniciales de la investigación. A ver, encontrarme con esto y en el contexto del territorio del Virreinato del Río de la Plata y en el espacio de estudio que yo quería trabajar y recortar, implicaba decir, bueno, pero ¿a qué situaciones pueden estar expuestas estas niñas pobres, huérfanas, como para perderse? ¿Qué significaba en este contexto salvarlas de la perdición, salvarlas del error, encauzar sus conductas? Fue una primer pregunta, digo, uno se imagina que puede ser, pero tiene que ser certero cuando se acerca a las fuentes. Bueno, para eso empecé a tratar de delinear un universo de fuentes posibles que ya de alguna manera había visto con un tema anterior que había transitado, que era la cuestión de la escolarización en la campaña bonaerense, que era algo así como el despegue en términos de Rostow, ¿sí? El despegue para este interés que a mí me movía, que era buscar cómo y de qué manera vivían las infancias o la niñez en ese mundo rural y en esa campaña. Con lo cual, la mayoría de las fuentes que yo de algún modo tenía trabajadas de una manera muy iniciática porque iba con otro propósito, básicamente pasan por el Archivo Histórico Provincial de La Plata, el Archivo General de la Nación de Buenos Aires y archivos municipales que están dispersos, pero que la verdad son muy ricos. Son documentos todos dispersos, un poco que están en una diáspora, podríamos decir, pero que lo que no son estos documentos, estos archivos, es ser parcos. No hay parquedad, todo lo contrario. Uno se sorprende con la información que se puede ir encontrando. Ilustran en principio sobre la presencia de escuelas elementales en la ciudad y en la campaña, antes de 1875, ya José Bustamante Bismara nos ha ilustrado y mucho al respecto, y él dice que yo siempre lo cito, pero vale la pena citarlo porque ha hecho un trabajo muy minucioso y ha mostrado que esa escolarización le precede a la ley 1875, que dan cuenta al mismo tiempo esas fuentes dan cuenta de las dificultades en la relación entre vecinos, preceptores, las autoridades, que hay un acatamiento dispar, bueno, que hay avances y retrocesos a lo largo de ese recorte temporal, pero que básicamente había allí una intención de extender las escuelas elementales bajo esta figura de formar muy tempranamente, muy tempranamente, de formar a los ciudadanos de la República. Y de hecho, lo que uno se va a encontrar también que están las primeras reglamentaciones, es decir, un primer propósito de institucionalizar esa escolarización, ya les digo, no de una manera lineal, sino con avances y retrocesos. Bueno, ahora un tema que me aparecía con recurrencia en esas fuentes y sobre todo en las zonas de conflictos entre comunidades, curas, vecinos, preceptores, autoridades, era la cuestión del castigo físico, como una práctica en la que se denunciaba fundamentalmente a los preceptores y para eso hubo una serie de reglamentaciones que tendían a limitar la cuestión del castigo físico, fundamentalmente los referidos a los azotes, porque era como un modo, según se decía para la época, de ofender el cuerpo de los pequeños patriotas. Entonces se apuntaba a moderar el castigo, atendiendo a los reclamos de los vecinos, y algo que me interesa remarcar es que generalmente estas denuncias saltaban por situaciones de conflicto previo, es decir, no se denunciaba en principio el castigo, sino que había habido un conflicto previo generalmente entre algún preceptor, el cura del pueblo, las autoridades, el juez de paz, es decir, acusaciones cruzadas. Ahora bien, ¿cómo y de qué manera empezaban a aparecer esos niños en estas fuentes? Bueno, la verdad es que esos niños no me estaban apareciendo demasiado en esa fuente. Me aparecen estas cosas, los niños no. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿cómo están esos niños? ¿Aparecen esos niños en la realidad social? ¿Cómo y de qué manera se relacionan con la sociedad? ¿Puede ser pensada como una infancia, atendiendo que a Philippe Ariella
puede visualizarlo en torno a la modernidad. En todo caso, ¿cómo es ese trato hacia las infancias, si es que me pueden aparecer? ¿Y qué sucede con el maltrato físico, ya que me aparece tanto en las fuentes de tipo escolares? ¿Qué lugar tienen los vínculos afectivos si esta niñez me aparece, ¿no? Se visualiza. ¿Cómo habitan, cómo circulan esa espacialidad? ¿Están escolarizados? ¿Hasta qué punto? ¿De qué modo participan en esa vida económica, en ese mundo agrario, en ese mundo de pequeños y medianos propietarios? ¿Y qué relación mantienen con la comunidad? ¿En qué situaciones interactúan? Era una serie de preguntas a la luz de tener la esperanza de poder encontrar a esa niñez. Y la verdad es que entonces ahí hice el cruce, el salto, el charco, salté el charco. Para mí, gente, significó cruzar el Atlántico, porque como ustedes se imaginan, nunca me había aproximado a las fuentes judiciales, porque claramente, por lo que yo había leído de la enorme y maravillosa producción que tenemos en la Argentina acerca de la historia social de la justicia, que básicamente la fuente judicial, y obviamente haber tenido un primer contacto con Arlette Parge, y bueno, ¿no? En Efusión y Tormento, y todas estas cosas, esta literatura maravillosa que uno puede leer para el caso de la historia europea, claramente lo que uno advierte es que las fuentes judiciales pueden acercarnos a una realidad un poco más cotidiana, que muestran aristas donde se preocupan las autoridades políticas y religiosas respecto a esa preservación moral de las jovencitas desvalidas que yo había encontrado en su momento. Es un modo también de aproximarme a la cotidianeidad de la vida en la campaña, y tal vez podía ser muy hipotéticamente, muy hipotéticamente, un modo de indagar la presencia de la niñez. Allí obviamente apelé a bibliografía clásica, absolutamente clásica, que tiene un comienzo a partir de los trabajos de Mayo Barreneche, que explican cómo la fuente judicial evoca un conflicto, evoca una ruptura, develan un mundo de valores que están mostrando, sustentando una trama social, que desnudan de alguna manera, a partir de esa trama social y a partir de esos conflictos, a través de esa ruptura, una suerte de marco normativo, un marco o unas convenciones, diríamos en términos de más thompsonianos, unas convenciones acerca de un orden anhelado que habría sido roto, que habría sido interrumpido, que habría generado ese conflicto por esa ruptura. Es decir, de alguna manera es una ventana que nos acerca a los sectores populares. En este caso, a lo que me acerqué particularmente son a los archivos de la Real Audiencia, específicamente los de la Justicia del Crimen, que están en el Archivo Histórico Provincial, y que básicamente actuaba esa Justicia del Crimen en la zona de Buenos Aires y su hinterland, lo que después podríamos decir también la campaña bonaerense, y que estaban bajo la competencia directa, la primera instancia de justicia, que eran los alcaldes de Santa Hermandad, que atendían cuestiones eminentemente locales. Van a ser los antecedentes o los antecesores después de la figura de los jueces de paz en las campañas, ¿sí? Bueno, a ver, claramente este tipo de archivos, con lo que uno se va a encontrar es que hay una suerte de mediación de las palabras de quienes denuncian, de los denunciados, de los testigos, de las propias autoridades judiciales, y en esa mediación y en ese registro judicial, ahí aparecen algunas pasiones, emociones, el quiebre de esas expectativas y que generan esos conflictos, es decir, esa suerte de convenciones o de normatividad que aparece quebrada, ¿sí? Y aparecen, obviamente, por el tipo de fuentes, aparecen víctimas, aparecen victimarios, aparecen testigos. Perdón. Es decir, hay claramente una configuración normativa. En el mundo en el que yo me estoy moviendo, que es siglo XVIII y siglo XIX, hay una configuración social donde hay una fuerte pregnancia política, religiosa, étnica y heteropatriarcal, ¿sí? Esos son los pilares. Se condena toda desviación de la conducta no como un delito, sino como un pecado, es decir, estamos todavía en esa zona en donde el paradigma de lo religioso es el que marca esa normativa moral. Y es
un mundo en donde la intervención de la justicia es al nombre de Dios y del rey, ¿sí? Como tema de remarcar. Por otro lado, hay una cultura jurisdiccional, gente. Es llamativo ver que hay una cultura jurisdiccional que es compartida por esa comunidad. ¿Cómo y de qué manera entender esa cultura jurisdiccional? Bueno, en realidad esa cultura jurisdiccional es el producto de normas, de expectativas de comportamiento que responden al imaginario social de la época. ¿Cómo entender ese imaginario social? Bueno, como un sistema coherente, dinámico, de representación del mundo social, como un repertorio de figuras, identidades colectivas que se dota cada sociedad en distintos momentos históricos, diría Vasco. Son imaginarios que describen las maneras en las que las sociedades perciben sus componentes, los grupos, clases, categorías, que jerarquizan sus divisiones sociales, etc. Es decir, es la elaboración de devenir de esos imaginarios que describen la manera en que las sociedades perciben a los grupos, jerarquizan esas divisiones y elaboran ese devenir según Califa, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es esa trama? ¿Cómo es ese mundo de esa cultura jurisdiccional? Y aquí me empiezo a meter en la enorme literatura, valiosa literatura de la historia social de la justicia, que obviamente tiene muchísimos referentes, y aquí cito a Moriconi, pero la verdad es que Barreneche, había citado a Mayo, Darío Barriera. En mi caso yo estoy en el Instituto de Estudios Históricos Sociales y sé y conozco los trabajos de Medina Yangelevich, que ha trabajado sobre la justicia de paz, de Gisela Saidellán. Bueno, digo, y es por nombrar algunos, perdón, porque quiero ser rápida con el tema del tiempo. Bueno, el tema es que esa cultura jurisdiccional tiene una trama de agentes que intervienen en la justicia. Esto es sumamente interesante. No tenemos aquí, básicamente, una justicia legal, letrada, sino que en el mundo en ese mundo colonial, las instituciones actúan por delegación del rey para administrar la justicia, y entonces administran justicia desde los consejos hasta los cabildos, las reales audiencias, los obispos, los virreyes, los gobernadores, los intendentes, ejercen la jurisdicción sobre el territorio que administran y sobre una población que está previamente categorizada y clasificada en función de lo étnico, en función de las jerarquías. Es una trama de oficiales seculares, por otro lado, que actúa por debajo, como visitadores, jueces de comisión, y en este caso, algo que es lo que a mí me interesa fundamentalmente, que son los alcaldes de Sarta Hermandad. Es decir, es una trama, una hidra muy extendida de agentes con capacidad de ejercer la justicia en nombre de Dios y del rey. Digo, el rasgo que tiene esta cultura jurisdiccional es que se encuentra en una imbricación entre el orden jurídico político católico patriarcal, que es propio de esa monarquía hispánica, y al mismo tiempo el otro rasgo es que hay una asidua concurrencia de los subalternos a la justicia. No es algo esporádico, sino que esa subalternidad, esos pobladores van y acuden cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay un quiebre de la norma, van y acuden a la justicia. Eso, al decir de Prodi, que es alguien que estudia esa transición en torno a esa tradición de la civilización cristiana y ese mundo de la modernidad, es un mundo híbrido, un mundo en donde estamos transitando de ese concepto del pecado propio de ese mundo cristiano y de esa monarquía hispana a la conformación de un Estado de Derecho propio del mundo de la modernidad, en donde todo quiebre de la norma se entiende como delito y desde ese lugar, un lugar de desobediencia a la ley positiva. En este caso, digo, en el mundo en el que me manejo, por lo menos en torno al siglo XVIII, básicamente aparece la cuestión del pecado, ¿sí? Y les diría que durante las primeras décadas del siglo XIX todavía se hace referencia y hay ahí una zona de hibridación muy fuerte. Con lo cual, en realidad, la perspectiva para acercarme a estos archivos judiciales es desde una historia social de la justicia, ¿sí? Que, como les digo, en los últimos años ha tenido una extraordinaria producción y que básicamente la problemática de la que se ocupan es la de reconstruir esas culturas jurídicas como un modo de entender, de comprender la dimensión social y cultural de esa experiencia que tienen los sujetos sociales que habitan esas zonas en donde se trabaja esa cultura jurídica.
Ahora, a su vez, la otra cuestión, muy rápidamente, gente, que quiero decirles es, ¿cómo entender este mundo colonial? ¿Cómo entender además esta figura del vínculo con esa monarquía hispana? Que en rigor de verdad ha sido muy revisado también desde hace unos cuantos años, y que el primero tal vez fue el propio Levene, pero Sorraquín Becú en su momento, recuperando al Levene, planteaba que en realidad el régimen indiano se caracterizó por un sistema de provincias con un gobierno descentralizado, con poderes autónomos de legislación y con una gran independencia jurisdiccional. Lamperier, por su lado, sostiene que la categoría colonial es más un constructo de la historiografía del siglo XX, que mirando la conformación de esos estados-nación y esos estados modernos, mirando desde ese lugar muy a lo weberiano, muy desde ese lugar de la racionalidad weberiana, construyeron ese mundo de lo colonial, cuando en rigor de verdad, dirán otros autores, lo que uno ve ahí, que más que esa centralidad, lo que ve son estados compuestos, reinos múltiples, monarquías compuestas. A decir de Antonio España, un investigador portugués que básicamente ha inspirado mucho todo lo que es la historia de la justicia, considera que esas entidades políticas modernas son algo así como monarquías corporativas, algo así como un periodo político corporativo, lo de ese mundo de la modernidad, de la colonialidad, con lo cual se pasa de un paradigma dominante a una idea de una monarquía centralizada, absoluta, que ejercía el poder, a una idea de un rey que en realidad ejerce el poder a partir de la colaboración, con cortes poderosas, con élites, que mantienen una trama de negociación, de compromiso, de distribución de recursos. Es decir, y ahí tengo un error, una monarquía policéntrica, ¿sí? Con varios centros. Bueno, con lo cual esto lleva a repensar cómo es ese vínculo de este mundo colonial con el que trabajo y poder entender cómo son, en términos de la justicia, la autoridad inmediata de la justicia, en el caso de mis actores, es ese alcalde de la Santa Hermandad, que viene a visualizar el rostro de una monarquía que está muy lejana, muy distante, pero que además ese alcalde de la Santa Hermandad ejerce justicia en nombre de ese rostro y de esa presencia absolutamente lejana. Bien, voy a ir avanzando sobre esto para llegar a este punto de volver a pensar el objeto de estudio. A ver, me fui a las fuentes educativas, voy a las fuentes judiciales, me interesa ver la presencia de los niños en la campaña, me encuentro que hay niños en esas fuentes judiciales, niños y niñas, más de lo que yo esperaba. ¿Y en qué situaciones me los encuentro o las encuentro, gente? Me las encuentro en situaciones de castigo, maltrato, algo que es recurrente en torno a los cuerpos de las niñas y en cuerpo de las mujeres. En general de los niños, pero diría que fundamentalmente de las niñas y de las mujeres. Maltratos, castigos, violencias. Y ahí están las palabras de la familia, de los testigos, de los vecinos, denunciando. Aparece gente, la voz de los niños, aparece, porque son víctimas y están como testigos de primera mano. Claramente son voces mediadas. ¿Mediadas por quién? Por la autoridad que toma el registro de esas voces. Y por otro lado, era también un modo de acercarme a ver qué pasaba con la escolarización. ¿Había alguna forma de escolarización en esos niños que aparecen en esos registros judiciales, en esas niñas? ¿O es lo que decía por allí el obispo carmelita, que había una ignorancia generalizada? Básicamente, gente, vuelvo a reiterar, era volver a revisar entonces, en el contexto de esa comunidad, cómo era la relación familia, comunidad, escuela, niños, niñas, en torno a algo que es recurrente, que me aparece en las fuentes judiciales y me aparece en las fuentes escolares, que son los castigos. Volver a revisar eso. Y a partir de allí, no sé cómo estoy en tiempo, chicas, ustedes me dirán. Sí. Bien, bueno.
A partir de ahí, entonces, repensar el castigo. ¿Qué sentido tenía el castigo cuando yo lo puedo ver en las fuentes judiciales o cuando lo veo en las fuentes escolares de la campaña bonaerense? En general, el castigo es porque supuestamente ha habido un acto de indisciplina o de no aceptación de la autoridad. Es decir, parecería ser que la línea que une la cuestión del castigo, tanto en las situaciones de conflicto, de intervención de la justicia jurisdiccional, como en la intervención de las autoridades escolares en la figura del preceptor, era algo así como un problema de producción de obediencia. ¿Hasta qué punto esos niños que transitaban en la comunidad, o esa niñez que transitaba en la comunidad, o esa niñez que empieza a ser escolarizada, no era obediente a las formas de autoridad que estaban sobre ella? La pregunta que surge en esa producción de obediencia, entonces, ¿sí?, es ¿quiénes intervienen para producir obediencia? ¿Quiénes? ¿Qué figuras están interviniendo? En ese sentido, ¿cuáles son las prácticas que hay en esa producción de obediencia de la propia familia, ¿sí?, de las propias familias, de la comunidad más extendida, y en ese sentido de las autoridades escolares en esa producción de obediencia? ¿Qué tipo de desplazamiento hay en torno a las prácticas? Digo, ¿son castigos que se mantienen a lo largo del recorrido temporal? ¿Hay otras formas de castigos? ¿Hay algún cuestionamiento cuando el castigo es severo? ¿Qué pasa en esa zona? Problematizar un poco allí. Y luego atender lo que serían los discursos de las autoridades judiciales, de los maestros, de los pedagogos, pero no entendiendo esos discursos como performativos, es decir, como algo que genera una práctica, sino básicamente entendiéndolos como un producto de un sustrato cultural, ¿sí? Es decir, como el resultado de un cambio de sensibilidad que se está generando en los propios sujetos sociales. La otra cuestión que está en la vereda de enfrente de la producción de obediencia es la cuestión de las formas de autoridad que esa niñez tiene en esa relación de asimetría, ¿sí?, entre adulto y niño, niña. En este sentido, claramente, voy a transitar por formas de autoridad claramente que pasan por la familia, la comunidad, las autoridades escolares, las autoridades de municipales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ¿sí?, ¿qué desplazamientos hay sobre la cuestión de la idea de la autoridad? Porque la verdad es que en el mundo del siglo XVIII, que yo puedo entrar a través de la ventanita de los archivos judiciales, la autoridad inmediata que yo encuentro es el varón de la familia, que no necesariamente es el padre, ¿sí? El varón de la familia. En el caso de los archivos escolares, la autoridad inmediata de zona de conflicto que me encuentro es el preceptor. Bueno, ¿cómo se relacionan esas formas de autoridad una vez que están ahí comunicándose preceptores y autoridades familiares? Y al mismo tiempo, ¿qué formas de cuestionamiento se le hacen a ese abuso de la autoridad? ¿Por qué se las cuestiona? ¿En qué se exceden? Si en el castigo, en el modo que lo ejercen, en la injusticia del castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, gente, cuando uno transita este tipo de fuentes, la verdad es que va desde una escala mínima, microanálisis, porque es el conflicto puntual, el testimonio puntual, ¿sí?, el nudo gordiano puntual, pero al mismo tiempo lo que uno no puede perder de vista es que ese conflicto puntual, que tiene nombres, que tiene apellidos, que tiene un recorrido que es muy corto en el tiempo, porque es lo que ese expediente judicial trabaja y esas historias se pierden, pero que pueden mostrar ese mundo social en el que viven, tienen un contexto, ¿sí?, un contexto de acción, ese conflicto, ese nudo gordiano, esa escala micro, un contexto cultural, social, político, que si ustedes quieren, podríamos llamarlo más global, ¿sí?, más amplio, con el que hay que dialogar y con el que hay que estar todo el tiempo moviéndose como ida y vuelta.
Con lo cual, entonces, hay una suerte de diálogos teóricos metodológicos que esas fuentes a mí me están imponiendo, gente. Por un lado, no olvidar que cuando hago este tipo de trabajos parto de una historia social, ¿sí? Es una historia social como base, ¿sí? En este caso, una historia social de la educación, una historia social de la justicia, una historia social de la niñez, en donde lo que me preocupa es la interrelación entre los sujetos sociales, ¿sí? Y esas escalas de análisis. Claramente con un diálogo con la historia cultural, porque estamos hablando de representaciones, de prácticas, de imaginarios, de cultura, ¿sí? Y obviamente un guiño, que cada vez es menos guiño y hay que leer, y mucho más, con lo que es la historia de las emociones. ¿Por qué, gente? Porque en esos archivos judiciales uno lo que advierte es que hay ira, enojo, reclamos de justicia, hay como pasiones desmedidas, hay amor, hay afecto, hay desamor, bueno, hay ahí un abanico de emociones que están muy presentes en los registros y en los testimonios de los testigos, pero también de las propias autoridades judiciales. También están esas pasiones desbordadas que no están civilizadas, a decir de Elías, aparecen y hay que empezar a hacer un registro de lo emocional. Bien, con lo cual, claramente, gente, esto me lleva a una confluencia también desde otras perspectivas de análisis, porque me aparecen fundamentalmente, y vuelvo a repetir, en el tema del castigo, en el tema de los abusos y del maltrato en las fuentes judiciales, las niñas y obviamente, como ustedes imaginarán, las mujeres. El tránsito de niña a mujer es muy híbrido, muy resbaladizo. No es híbrida la palabra, perdón, muy resbaladizo. Uno puede patinar, perdón por la palabra, muy rápidamente, ¿sí? Porque de un momento a otro el expediente salta y está hablando de la niña y de pronto te habla de la mujer. Con lo cual ahí hay matices que hay que entender. Por otro lado, es un mundo en donde claramente hay una interseccionalidad, ¿sí? Desde la perspectiva de género, pero desde la interseccionalidad, con Crenshaw, del género, de lo etario y de lo étnico. Claramente, porque ahí me aparecen niñitas blancas, huérfanas, niñitas blancas que no son huérfanas, niñitos varones que no son huérfanos, niñitos varones blancos, niñitos mestizos, niñitos mulatos, niñitos esclavos, ¿sí? Ciertamente estoy en un mundo en donde, como diría la perspectiva de género interseccional, de interseccionalidad, hay una dominación heteropatriarcal y sexogenérica, claramente. Con lo cual esto me lleva a repensar cómo y de qué manera hacer historia de las infancias. Repensar el tema de las temporalidades, porque la verdad es que me estoy moviendo en una temporalidad, gente, que no me lo puede marcar el ritmo de lo político. Aquí no me lo marca la ruptura en torno a la independencia y la configuración del orden post-independentista. Porque hay en las comunidades una continuidad temporal que pasa por otro lado y una circularidad temporal que pasa por otro lado, ¿sí? Y las rupturas y las continuidades, cuando uno trabaja sobre infancia, pasan por, vuelvo a reiterar, por una temporalidad diferente que lo que es estrictamente política o lo que podríamos decir convencional y tradicional. Y la otra cuestión es situar a esa infancia, situarla en el contexto. En este caso, estoy hablando de infancia, estoy hablando de niñez, estoy hablando de adultos pequeños. ¿De qué estoy hablando? ¿Y de qué están hablando mis fuentes cuando yo me acerco a ellas? ¿Qué expectativa de logro? Y no sé si estoy llegando al tiempo, chicas. Bien, ¿qué expectativa de logro para ser muy antigua, chicas? ¿Qué objetivo tengo como muy ampuloso en un punto? A ver, poder llegar a una producción que ponga en el nudo de cuestión esta producción social de la obediencia, ¿sí? Poder pensar en esos cruces teóricos y metodológicos
poder pensar a esas infancias, niñeces, adultos pequeños, la suerte dirá de cómo voy a definirlo finalmente, como estos sujetos sociales que fueron los destinatarios de esa producción de obediencia, ¿sí? Porque claramente cuando uno trabaja las fuentes educativas del siglo XX, se queda muy fácilmente en esto de los regímenes disciplinares, los regímenes discursivos desde lo pedagógico, desde lo médico, para disciplinar los cuerpos. Pero en este caso, a ver, ¿cómo y de qué manera se hizo ese tránsito entre estas infancias o estas niñeces que se mueven en comunidades, que son trabajadores, que tienen la construcción de un espacio en el que circulan todo el tiempo, en el que interactúan con los adultos? ¿Cómo y de qué manera fue ese complejo proceso de escolarización a lo largo del tiempo de estos sujetos sociales que tenían zonas de libertades para poder quedar compelidas en la escolarización? Bueno, ¿de qué manera se da esa producción social de obediencias? Y a partir de allí, ¿qué reacciones, reconsideraciones, desplazamientos hay en esa producción de obediencia que nunca es lineal, nunca es nunca puede ser medida por una cuestión temporal, y que tampoco podría decir llego a la meta con la sanción de la ley 1875 en el caso de la provincia o la ley 1420 para el caso de nación, sino que en todo caso va más allá, ¿sí? Avanza inclusive más allá de eso, porque cuando uno avanza un poquito más con los archivos, se encuentra que esos conflictos siguen estando presentes, con lo cual, gente, decirles que la pandemia me ha cortado un poco en la consulta de los archivos, ¿sí? Porque en rigor de verdad se ha hecho difícil la posibilidad de acceder a los archivos. Yo en este momento estoy básicamente trabajando con expedientes del siglo XVIII, muy poquitos del siglo XIX, muy poquitos expedientes judiciales del siglo XIX, y tengo fuentes escolares trabajadas con una vastedad mayor, con las que me puedo sentir más cómoda y con la que puedo ya poder hacer algunas hipótesis y algunas posibles aproximaciones en torno a esta idea de la niñez, en torno a esta idea de la producción de obediencia, en torno a esta idea de las autoridades, en torno a esta idea de esos desplazamientos de esas autoridades y en torno a las ideas de las prácticas sociales. Pero lo que me falta, obviamente, es poder cruzarlas. Y última cuestión, gente, que puede ser de interés. En el universo de archivos judiciales que yo hasta aquí tengo consultado del siglo XVIII, todos y todas las niñas y niños que me aparecen en esos archivos judiciales están sin escolarización. Solo en un caso me aparece que está no escolarizado, sino que está alfabetizado y que pertenece a un sector relativamente acomodado de un productor que ha cometido un abuso sobre una niñita. Pero todo el tiempo su padre, en el descargo a su hijo, dice, pero él está educado en el catecismo de Dios, él está instruido, él sabe leer, sabe escribir, y es el único que en los archivos judiciales consta que sabe leer y sabe escribir. Con lo cual, ¿qué termino cerrando? Que aquello que había diagnosticado en su visita el obispo carmelita acerca de lo que llamaba como ansia, ¿sí?, de ese pueblo, de esos pobladores, en términos del catecismo, en términos de alfabetización, quedaba todo por hacer, ¿sí? No había nada hecho, porque ni siquiera puedo encontrarme que alguna de estas niñitas o niños hubiera tenido una suerte de instrucción particular. ¿Por qué? Por el sesgo de estos actores, son sectores populares. Cierro aquí, querida gente, no sé si fui clara, y perdón porque no compartí al principio la pantalla. Muchas gracias, Lucía. Belén, ¿estás por ahí para...? Muchas gracias, Lucía, por la exposición, por el recorrido. Ahora le vamos a ceder la palabra a Leandro. Tendría que dejar de compartir, Lucía, la pantalla.
Sí, acá, ya está, ya está. Gracias. Ya dejé. Bien. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar esta tarde aquí con ustedes. Es un desafío enorme y una gran emoción compartir esta actividad con Lucía, a quien admiro profundamente. Es un honor volver a encontrarme con este espacio, que agradezco a Lucía, perdón, a Belén, a Yamila, a Ignacio la convocatoria, a la comisión directiva de la SAE y en particular al grupo de investigadores e investigadoras en formación, y adelanto que a ellos y a ellas me voy a referir directamente. Esto es, yo preparé la exposición pensando en quienes recién están comenzando a transitar un proyecto de investigación doctoral, que están definiendo un proyecto postdoctoral, y quiero decirles que es una etapa muy, muy valiosa, a la cual después, digamos, después añoramos en algún momento. Quiero decir que si a veces piensan como una etapa de estar perdidos o perdidas, bueno, quiero decirles que luego de unos años uno puede decir, bueno, cuánto movimiento hubo durante esos años primeros. Para no demorar el inicio, porque me gustaría efectivamente dejar el lugar para las preguntas o los comentarios, voy a comenzar directamente. También voy a compartir una pantalla, más que nada para que podamos seguir la exposición de manera guiada. Acá. Y esto es... Bien. Voy a prender el cronómetro. Para organizar la exposición y no pasarme de digamos, del tiempo asignado, sobre todo porque me gustaría eso, contar con sus preguntas o sus intervenciones, organicé la exposición en dos momentos. En el primer momento voy a dedicarme a conversar sobre cómo definí el problema de investigación que motorizó mi tesis doctoral. Y en el segundo tramo de la exposición me voy a referir a cómo interpretar fuentes judiciales desde el prisma de la historia social. Y adelanto que, bueno, también es un placer que Lucía ya ha avanzado mucho sobre estas aristas. Primero entonces, primer tramo de la exposición, esto es cómo yo definí un problema de investigación. Eso voy a ubicarme en la transición entre el final de la maestría y el principio del doctorado. En la tesis de maestría yo estudié los cambios en las formas de concebir y de juzgar los delitos cometidos por niños, niñas y jóvenes, y también de juzgarlos, iniciados en la década del 20 y consolidados en los 30, como parte de un proceso de configuración de ideas punitivas que intentaba sustituir el castigo tradicional por medidas vinculadas con su educación. Los primeros expedientes del Tribunal de Menores del Departamento Judicial de la capital me brindaron una entrada privilegiada para observar filiaciones, contradicciones o hiatos entre una práctica judicial específica y este nuevo ideario. Al cierre de esta investigación que fundamentó mi tesis de maestría, dejé pendiente un estudio de mayor alcance con los citados expedientes. ¿Por qué digo pendientes? Porque en ese momento reconocí la importancia que tenían estos documentos para indagar sobre el accionar de una pluralidad de agentes estatales que intervenían portando saberes expertos, pero también me daba cuenta que había otros saberes con menores marcas de experticia que también estaban puestos en juego, y comprobé que esta fuente incluía datos muy valiosos para conocer la cotidianidad de niños, niñas, jóvenes, la de sus familiares,
desde el prisma propuesto por la denominada historia desde abajo. En otras palabras, esta fuente judicial me permitía reconstruir la voz de quienes no dejaron por vía propia un registro escrito de sus vidas. Comencé entonces a ocuparme en particular de varones, adolescentes, que tenían que comparecer ante el tribunal porque habían sido acusados de cometer delitos. En las primeras indagaciones me llamó muchísimo la atención el carácter conflictivo de sus cotidianeidades, tal como se dejaba constancia en las carátulas de los expedientes y en las primeras fojas, ¿no? Yo me daba cuenta que la mayoría de esos expedientes comenzaba por, la mayoría de los procesos judiciales comenzaba por lesiones avenidas por peleas callejeras entre pares generacionales, por abusos de armas y por hurtos menores denunciados por sus vecinas y sus vecinos. En suma, partiendo de una investigación enfocada en ideas punitivas y prácticas judiciales previstas para la minoridad, me fui abriendo a preguntas sobre los propios jóvenes, a fin de estudiar sus prácticas de sociabilidad, comprender las derivas de su incorporación conflictiva en los espacios barriales y reparar sobre la configuración de identidades juveniles. La finalidad general que guió mi investigación doctoral consistió en comprender y explicar el proceso de configuración de los jóvenes de sectores populares como un problema social a través del estudio de las sociabilidades juveniles tramadas en los barrios de la ciudad de La Plata entre fines de los años 30 y comienzos de los 40, de las acciones de agentes y agencias estatales dispuestas a intermediar soluciones, y de las ideas de juristas y educadores vinculadas con estas cotidianidades. Ahora bien, acotar el análisis a una ciudad, esto es, a la ciudad de La Plata, entre finales de los años 30 y principios de los 40, fue una decisión que me ayudó, en principio, a tornar factible la investigación, pero sobre todo a componer una perspectiva de mayor alcance, en un juego de escalas que, digamos, como en el registro cinematográfico, consideraba primeros planos y los planos cenitales, digo, los planos tomados desde arriba, ¿no? De manera tal de analizar interacciones avenidas en espacios barriales, nacionales y regionales, contenidas durante los primeros años de funcionamiento del tribunal, esto es entre el 38 y el 42, pero con claras vinculaciones a periodos anteriores y posteriores. Para dar respuesta a esas preguntas y para avanzar en esa finalidad que había definido, tuve que construir un archivo. Y ese archivo estuvo integrado por una diversidad de fuentes. En primer lugar, la que ya les mencioné, que son los expedientes del Tribunal de Menores del Departamento Judicial de la Capital, a los que me voy a referir en el segundo momento de la exposición. En este momento adelanto que armé una muestra conformada por 100 expedientes que correspondían a hechos caratulados como delitos, escenificados en la ciudad de La Plata entre 1938 y 1942, que documentaban los procesos judiciales que debieron afrontar 122 jóvenes, varones, de entre 13 y 18 años. Segundo grupo de fuentes, ficciones literarias, crónicas periodísticas del diario local e historias de vida de hombres y mujeres que habían transcurrido su infancia y adolescencia en la ciudad de La Plata en el periodo objeto de estudio. ¿Para qué recurrí a este segundo grupo de fuentes? Justamente para, digamos, abarcar tres grandes propósitos. En primer lugar, reconstruir la trama urbana, donde se escenificaban los hechos juzgados por el tribunal, esto es, La Plata, y demostrar que durante los años 30 y 40 esta ciudad manifestaba signos de una reciente vitalidad, aun cuando se había configurado en 1882 como ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Segundo propósito para construir este segundo grupo de fuentes, indagar sobre prácticas de sociabilidad
escenificadas en cines, clubes, festejos de carnaval, aquellas prácticas atenientes al cortejo y a la iniciación sexual, y las específicamente referidas a la conformación de grupos de varones que se apostaban en baldíos, esquinas, potreros o en las veredas de la calle. Tercera y última finalidad de este segundo grupo de fuentes: describir el modo en que los y las platenses evaluaban las experiencias de estos varones nominados como muchachotes, muchachones, integrantes de una patota, con quienes compartían espacios barriales y lugares de ocio y sociabilidad. Tercera fuente, una fuente muy importante para la historia de la educación en la Argentina, que me vino muy bien para los objetivos propuestos en mi tesis doctoral, el Censo Escolar de la Nación de 1943. Fue clave para comprender las dinámicas barriales que yo estudiaba a la luz de los cambios sociodemográficos operados en el periodo de entreguerras. ¿Por qué? Porque el censo no solamente relevó aspectos educativos de la población comprendida entre los 0 y 21 años de edad y las actividades laborales de los mayores de 6, sino también preguntas referidas al nivel educativo y a la ocupación de los padres y de las madres, y también a las condiciones materiales de la vivienda familiar. Cuarto grupo de fuentes: informes de gestión de las burocracias estatales, tesis doctorales, comunicaciones a congresos y estudios, ensayos difundidos a través de libros y de revistas. ¿Qué me permitieron estas fuentes? Bueno, en particular, a través de ellas pude analizar ideas sobre adolescencia y delincuencia infantil y la definición de políticas dispuestas a intervenir sobre los jóvenes que eran configurados como un problema social. Ahora bien, yo no pretendía reconstruir tradiciones intelectuales o sistemas de pensamiento, sino que desde estas fuentes procuré encontrar zonas de contacto, ¿no?, intersecciones entre las intervenciones estatales que hacían centro en un sector de la población juvenil y las ideas sobre adolescencia y delincuencia producidas en los ámbitos judiciales y educativos. Haciendo un guiño con el objetivo de la presente actividad, voy a dedicarme un poco más sobre las revistas del mundo educativo. En términos de estas fuentes, me propuse trascender el énfasis que en general se ha puesto en el monitor de la educación común y en la obra. Por supuesto que no para restarles la centralidad que efectivamente tuvieron en el periodo objeto de estudio, sino para avanzar sobre otros títulos escasamente estudiados por la investigación histórica. Respaldaba fundamentaba esta decisión en el estudio seminal de Silvia Finocchio. Allí dejo la cita bibliográfica, su tesis doctoral, ¿no?, del kiosco al aula, lecturas docentes, que luego publicó en formato de libro. En esta tesis doctoral, Silvia construyó una categorización que refiere a diferentes ámbitos geográficos e institucionales y a una variedad de temáticas integradas a lo que ella denominó un repertorio de la prensa pedagógica en la Argentina, ¿no? Recuerdo, Silvia propone publicaciones sobre el sistema educativo y sus instituciones, destinadas a los docentes y la enseñanza, a un tipo particular de educación, publicaciones sobre educación no formal, sobre inclusión educativa y aquellas provenientes de la pedagogía o de las ciencias de la educación. Bueno, justamente yo intenté avanzar en revistas asociadas a cada una de estas categorías. Entro al segundo y último momento de la exposición, ¿no?, aquel donde voy a dedicarme a, bueno, cómo interpretar fuentes judiciales desde el prisma de la historia social. Y para eso, el primer subtítulo habla de las limitaciones y las potencialidades que esta tarea conlleva. Magistralmente y seminalmente,
señalaron estas limitaciones, pero también estas potencialidades, Carlo Ginzburg y Nathalie Simon Davis, ¿no? El queso y los gusanos, en el caso de Ginzburg, editado, bueno, yo consulté la edición del 99, pero se editó por primera vez en 1977, y El regreso de Martin Guerre, ¿no? De Nathalie Simon Davis, publicado por vez primera en 1983. Digo, ¿por qué traigo a colación estas dos seminales obras? Porque sus investigaciones repararon sobre la disonancia entre lo oral y lo escrito, interpuestas al momento en que se transcribían las declaraciones formuladas en los estrados judiciales. Y en particular, remiten a la desigualdad simbólica que pautaba el encuentro entre quienes tenían que declarar y quienes tomaban nota de sus dichos, ¿no? Y ahí Ginzburg, ¿qué es lo que nos dice? Que las fuentes judiciales son doblemente indirectas. En primer lugar, son indirectas porque están escritas, y son indirectas en tanto están escritas por personas vinculadas en mayor o menor medida a la cultura dominante, ¿no? Estas condiciones de producción de la fuente determinan que las experiencias de las clases subalternas nos lleguen a través de filtros y de formaciones. Ahora, dice Ginzburg, eso no significa que no podamos utilizarlas para interpretar la vida cotidiana de las clases subalternas. El otro aporte seminal de Ginzburg y de Nathalie Simon Davis tiene que ver con el modo de transitar lo que él y ella denominan lagunas documentales que dejaron los registros de los procesos judiciales y la posterior conformación de los archivos. Sus apuestas consistieron en, ¿cómo hicieron para salir de estas lagunas documentales? En primer lugar, formular preguntas adecuadas, ¿no? Yo agregaría una pregunta simple, pero de tan simple, muy compleja. Segundo, priorizar la lectura exhaustiva de acotados documentos en lugar de acopiar gran cantidad de datos repetitivos, ¿no? Yo ahí también pensaba, digo, 100 alcanzan, no tendré que ampliar un poco más, y lo que yo me daba cuenta mientras indagaba en estos expedientes judiciales es que efectivamente comenzaba a reiterarse los registros y las formas de pensar a esos jóvenes de los sectores populares. Continúo. Llevar a la superficie las acciones dichas en un segundo plano, apelar a analogías y al uso del condicional, ¿no? Dice Nathalie Simon Davis, usar el quizá en lugar de decir sucedió esto en efecto. Digo, es un recurso válido para la interpretación con fuentes judiciales, decir quizá aconteció esto, en lugar de pensar en generalizaciones apresuradas. Y al mismo tiempo procurar en otras fuentes las evidencias que éstas no marcaban. A poco de difundirse en los ámbitos académicos argentinos estos trabajos, y acá me da mucha alegría haber compartido también, lo mencionó Lucía con antelación, Carlos Mayo, Silvia Mayo y Osvaldo Barneche sumaban otras sugerencias para interpretar históricamente las fuentes judiciales, ¿no? Es un trabajo de 1989. En particular, reparaban sobre la necesidad de leer fuentes complementarias y formular interrogantes centrados en destacar, dicen, el carácter verosímil de las conductas documentadas y las pautas generalizadas y generalizables propias de casos particulares. Con esto termino. Voy a entrar a la caracterización de los expedientes del Tribunal de Menores del Departamento Judicial de la Capital, ¿no? Y comentarles que, bueno, también Lucía hablaba de la dispersión de las fuentes. Por el contrario, yo tuve la dicha de encontrar estos expedientes en un solo archivo, que es el Departamento Histórico Judicial
de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ya había organizado una primera sistematización y, bueno, estaban todos en un mismo espacio físico, ¿no? Que eso es una de las dificultades que a veces tenemos que sortear quienes transitamos el estudio de fuentes judiciales. ¿Cómo estaban compuestos estos expedientes? Bueno, las distintas fojas que componían los expedientes reproducían lo que marcaba la ley 4664, que era la que dio origen a los tribunales de menores en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que era la que marcaba, digamos, cómo tenía que organizarse el proceso judicial. ¿Qué era lo que decía esa ley? Que cuando hubiese una denuncia policial donde se acusaba a una persona menor de 18 años de cometer delito o de haber sido partícipe de su comisión, tenía que intervenir el juez de menores. Un agente policial buscaba testigos del hecho denunciado, tenía que referir al lugar donde se había cometido ese hecho y recopilar datos sobre la vida cotidiana de ese joven o ese niño o esa niña, y también sobre el grupo familiar. Esto es, las primeras fojas del expediente judicial traen la actuación de las comisarías locales, ¿no? Está la denuncia, está el croquis del lugar del hecho, la declaración de los testigos y los primeros informes que hacen los agentes policiales. Una vez que tomaba intervención el Tribunal de Menores, la audiencia que tenía que tener el joven acusado frente al juez se daba en presencia del asesor de menores y de la figura familiar que actuase como el responsable de su control y de su protección. Las preguntas en general estaban dirigidas a conocer el hecho que originaba el proceso y a componer un fresco sobre las dinámicas familiares en las cuales este joven estaba incluido. En este momento el juez podía dictaminar la internación del joven si es que encontraba que ese joven estaba en la denominada, digamos, estaba en lo que se entendía como peligro moral o material, o abandono moral o material, que es una figura que ya está presente en la ley de patronato del 19 y que la ley 4664 de 1937 vuelve a incorporar. Si encontraba que ese joven estaba abandonado o en peligro moral y material, dictaba la internación del joven en una institución del complejo tutelar, y es desde allí que ese joven tenía que esperar la resolución de la sentencia. Por el contrario, podía quedar al cuidado de su padre, de su madre o la figura que actuase como el contralor, a quien se responsabilizaba para que el joven fuese a las diferentes instancias. Dos informes proseguían estas audiencias, el informe ambiental y el informe médico-psicológico. Fuentes, la verdad que muy ricas. El informe ambiental estaba a cargo de la visitadora o el visitador ambiental. En este informe, esta agente judicial se apersonaba a la casa, al barrio, a la escuela, al lugar de trabajo, y componía, efectivamente, digamos, recopilaba una serie de datos que yo denomino objetivos, ¿no? El lugar y fecha de nacimiento, la composición del núcleo familiar, el domicilio donde vivía, la escuela a la que había ido o si seguía yendo, pero también apelaba a evaluaciones morales, ¿no? Aquí traje un breve ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero con evaluaciones morales? Que, bueno, en el último capítulo de la tesis detallo in extenso. Una de las visitadoras ambientales decía sobre una de las viviendas: la vivienda es amplia y limpia, imperando el más completo orden. Sobre el desempeño del padre: la conducta del joven está controlada normal y permanentemente por la autoridad paterna. Y sobre la moralidad del grupo familiar, en su conjunto decía, era un medio familiar sano y honesto. Bueno,
este tipo de informes combinan estos datos objetivos y estas evaluaciones morales, y la verdad es que prevalecen las segundas. El informe médico psicológico a cargo del médico del tribunal organizaba su información en 4 grandes ítems. Primero, los antecedentes familiares, ambientales y personales. Segundo, el examen somático, fisiológico y clínico. Tercero, el examen psicológico. Y tercero, la vida afectivo-activa. Aunque referido a los aspectos fisiológicos y antropométricos del desarrollo, el informe médico confería una extensión mayor, y esa fue una de las sorpresas que tuve cuando leía todos estos expedientes. Decía, una extensión mayor a las sociabilidades, a la composición del grupo familiar y a esa evaluación moral que había iniciado la visitadora ambiental. Estos informes, estas audiencias, las diversas declaraciones integradas a los expedientes, me permitieron acceder a la voz de los jóvenes, aunque sea mediadas, ¿no? Esto es, pude acceder porque las leí de soslayo, ¿no?, estos expedientes, y también a sus prácticas cotidianas en los barrios de La Plata. Desde la lectura de estos informes, audiencias y declaraciones, reconstruí una cultura juvenil gestada por varones, a través de la cual demostraban su adhesión a una masculinidad que valoraba la impulsividad, la demostración de fuerzas y la dureza en tantos signos de virilidad. Este etos callejero contradecía el ideal demandado para habitar en barrios platenses, confluía en una tensa convivencia y fundamentaba los diagnósticos y las alarmas de quienes allí encontraban el origen de problemas sociales más amplios. Y ahora sí, con esto termino, estos informes me permitieron comprobar el hábil tránsito que estos varones de los sectores populares tenían por el sistema educativo, ¿no? Esto es, con edades que oscilaban entre los 13 y los 18 años, 19 de los 122 varones que estudié se reconocían como escolares. Esto es, de 122, solo 19 se reconocían como escolares. Y solo 3 cursaban la escuela secundaria. 98 habían transitado al menos algún grado de la escuela primaria. Adelanto, la mayoría llegaba hasta tercero y discontinuaba su trayectoria. Y 15 habían aprobado el nivel. En ambas situaciones, esto es, los que aprobaron el nivel o los que lo discontinuaron en primero, segundo, tercero, en estas situaciones predominaban repetición de grados y el alejamiento de las edades teóricas presupuestas para cursarlos. Ahora, ¿qué decían los propios jóvenes en sus declaraciones? Bueno, la gran mayoría decía que dejaba la escuela porque tenían que trabajar. Pero yo fui un poco más y decía, bueno, ¿qué más hay detrás de dejo la escuela porque tengo que trabajar? Bueno, lo que había era el informe de visitadoras y visitadores del tribunal que incluían evaluaciones proclives a explicar la interrupción de estas trayectorias escolares como un problema individual, ajeno a la institución escolar. Esto es, omitiendo las desigualdades sociales que se interponían a la efectiva posibilidad de permanecer en la escuela, al menos durante los años definidos como obligatorios. Bueno, y con eso corto, así doy espacio a los intercambios. Bueno, muchísimas gracias, Leandro y Lucía. La verdad que nos abren un mundo con esto de los archivos judiciales para traer otras dimensiones de análisis. La verdad que muy interesantes, y también las sugerencias que fueron planteando en esto de mostrarnos esta artesanía con la que hay que leer las fuentes y los cruces
teóricos, metodológicos, que son muy sugerentes y muy acordes con los diálogos, con los debates que venimos teniendo. Bueno, queremos dar abrir un espacio de preguntas. Hay varias preguntas que plantearon ahí por la introducción en Facebook, pero mientras, si quieren ir las preguntas que ya plantearon ahí por Facebook y yo acá vamos. Ay, perdón, me está cortando internet. Muchísimas gracias, Leandro, Lucía. Bueno, en Facebook estuvieron llegando muchos agradecimientos, mucho reconocimiento a su trabajo, y en particular tenemos ya 2 consultas destinadas a Lucía. Me imagino que igualmente la idea es que la podamos conversar y que podamos intercambiar. Karina pregunta: ¿la producción de obediencia es una competencia de autoridad, quizás solo entre adultos? ¿Por eso llega la denuncia y la voz de los niños solo remite a ser testigos y no protagonistas? Y por otro lado, José Bustamante, en primer lugar agradece por esta presentación y por sus trabajos, y agrega 3 notas o preguntas para fomentar el diálogo. Sobre los discursos de obediencia, ¿por qué no serían eventualmente discursos también performativos? ¿Qué podríamos leer para conocer estas escuelas referidas por el obispo San Alberto? En el marco de una sociedad ligada a lo jurisdiccional, ¿tiene sentido hablar de escolarización? Si quieren empezamos por este bloque de 3 preguntas, las voy a volcar también al chat. Bien. No sé, empiezo entonces, Belén, ¿te parece? Yo te escuché muy, muy bajito en la primera pregunta, muy, muy bajito, Belén. Si pudieras, por favor, volvérmela, perdón, a repetir. La repito. Ahí te escucho bien. Preguntan sobre la producción de obediencia. Si Sí. es una competencia de autoridad, quizás entre adultos, y por eso llega la denuncia, y en ese caso la voz de los niños solo remite a ser testigos y no protagonistas. Ah, bien. A ver, con el tema de producción, en general tengo que básicamente especificar y aclarar en el tema de los archivos judiciales cuando aparecen la cuestión de las denuncias respecto a ciertos abusos y malos tratos en torno a las niñas fundamentalmente. En rigor de verdad estoy hablando de violaciones, gente. Estoy hablando de violaciones. Y algunos de los argumentos que suelen dar la figura del varón que es acusado por el hecho de la violación es básicamente el que supuestamente la niña no es que ha sido abusada, no es que si ha habido un severo castigo, porque generalmente la violación, después de la violación había un severo castigo, o antes de la violación un severo castigo, o durante, eso no lo vamos a saber, que en rigor de verdad había cometido un exceso de castigo, porque en general las denuncias llegan no en tanto por violación, sino por el exceso de castigo, había cometido un exceso de castigo a raíz de una actitud de desobediencia a su autoridad. Y estoy siendo casi textual en las palabras que estoy diciendo. A ver, ¿quién entraba a mediar ahí para ver y poner en tensión lo que decía la figura del acusado y la figura de la víctima? ¿Sí? Ahí entraban a una red de testimonios que iban, en general, esos testimonios de distintos vecinos que daban su versión de los hechos atendiendo al conocimiento que tenían de esa vida que no era íntima, ¿sí? Porque claramente estoy hablando de un mundo, de una comunidad en donde el espacio público-privado no existe, ¿sí? No existe esa configuración. Y entonces, en general, daban a favor o en contra de acuerdo a la respetabilidad que pudiera tener la figura del adulto vecino, ¿sí? En rigor de verdad, para mi sorpresa, me encuentro que una mayoría de esos testimonios y de esos registros de los vecinos terminaban avalando la voz de la niña o de la jovencita que denunciaba. Es notorio y es notable esto. Y aquí abro otro paréntesis, gente, y no quiero ser muy extensa con la respuesta.
Cuando uno habla de un mundo heteropatriarcal o del patriarcalismo, y hay que recuperar un poco los enfoques de Rita Segato que me parece que son interesantes para hablar de la figura del patriarcado en el mundo no moderno, en el mundo colonial. Que en rigor de verdad hay uno, más que hablar de heteronormatividad, tiene que hablar de una dualidad, en donde figura varón-mujer son complementos, primero y principal. No hay un binarismo heterosexual, sino que, no ha pasado todavía por el registro de las biopolíticas. En segundo lugar, hay una suerte de vigilancia de la comunidad respecto a ciertos abusos. Y como esa zona de lo íntimo privado está muy confusa respecto a lo que es la vida comunitaria y las cadenas de solidaridad y de reciprocidad en esa vida comunitaria, lo que uno se encuentra es que esa comunidad termina siendo algo así como, y va a ser fuerte lo que digo, pero algo así como un atenuante para que esos abusos se extremen. Digo, la privatización de los vínculos familiares y en ese sentido el registro de la autoridad patriarcal desde el espacio privado de alguna manera hizo más lejana la vigilancia y el control de la comunidad. ¿Sí? En el mundo en el que yo me muevo, la comunidad está atenta a qué pasa con la niña, con la jovencita, y dan registro de eso. Y luego aparece para dar testimonio y comprobar si efectivamente hubo abuso, no hubo abuso, demasiado castigo o menos castigo, la figura de las mujeres con ciertos conocimientos médicos para corroborar si esa niña ha sido abusada, si esa niña ha sido violada, si esa niña menstruaba o no menstruaba, si era mujercita o no era mujercita, y qué forma de castigos y de golpes recibió. Digo, interesante como para matizar estas cosas en torno a la idea de la producción de obediencia, que es mi meta última, ¿sí? Pero que aquí me encuentro que en rigor de verdad es un recurso, no me obedece, es un recurso, ¿sí? Más que produce, es un recurso para atenuar. Lo mismo que apelar a la bebida, es un recurso. Perdí el control porque había tomado de más, digamos, son recursos y atenuantes que busca el acusado. Eso por un lado, y no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero un poco para plantear. Y en situaciones en las que intervienen, por ejemplo, en la mayoría de los casos, para que quede claro, en la mayoría de los casos son cuestiones de tipo sexuales. En la mayoría de los casos son cuestiones de tipo sexuales. Con lo cual hay otra cosa que podríamos ver. ¿Cómo y de qué manera el abuso, el maltrato, la violación es algo que uno podría pensar desde una especie de continuidad en el tiempo, en esta idea de que terminan siendo los vínculos más próximos los que ponen en riesgo la salud física y integral de esas niñas y de esos niños. No sé si le respondo a quien preguntaba. Retomo también algunas cuestiones, algunas notas que planteaban. ¿Qué podría leerse para conocer sobre las escuelas a las cuales refirió el obispo San Alberto? ¿Qué podría leerse en cuanto a bibliografía? ¿Pregunta o fuente? ¿Bibliografía? ¿Fuentes? Entiendo. O en cuanto a bibliografía, ¿de qué manera podríamos acercarnos a conocer ese entramado institucional? Bien. Yo creo que en términos de fuentes, en términos de bibliografía, bueno, hay una producción más que interesante para el caso de México, como ustedes saben, por ahí había unas cuantas mexicanas. Para el caso de México hay una riqueza de archivos para poder trabajar esas primeras formas de escolarización a lo largo del siglo XIX, que es más que válido, y yo les mencioné el caso de José Bustamante Bismara para ver el espacio en el que yo trabajo. En cuanto a registros documentales, archivos documentales, que era un poco lo que les comenté al principio, yo personalmente me acerqué a los fondos y archivos de reservorios documentales del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, que ahí hay una vastedad importante de archivos, ¿sí?
También a los archivos municipales. En los archivos municipales uno se puede encontrar registros, correspondencias, correspondencia de los jueces de paz, reclamando la instalación de escuelas, de los curas, convocando para que se abran escuelas, de los propios vecinos, con cierta prosapia y cierto reconocimiento en las comunidades, reclamando e interpelando a las autoridades. También desde los registros parroquiales es otra fuente que se puede consultar y que aparecen ahí, porque la figura del cura tiene una preeminencia muy fuerte en estas comunidades y también una presencia muy fuerte en el mundo del escolar. También los archivos que están en el Archivo General de la Nación, ahí hay un reservorio importante, y fundamentalmente me he estado acercando este último tiempo a los archivos de la Sociedad de Beneficencia, ¿sí? Que ahí claramente, como ustedes saben, las damas de la Sociedad de Beneficencia eran las que se ocuparon a partir de 1821 del tema de la escolarización de huérfanos y de niñas, y bueno, ese es un archivo riquísimo, riquísimo, donde también se cuela algunas cuestiones de abusos de castigo y demás, y ese es un mundo maravilloso porque ahí uno ve la contratación de maestros, los conflictos con las maestras, a su vez las maestras con conflictos con autoridades a nivel más local, o sea, hay un registro. Después hay una prensa, hay un monitor de la educación, monitor de educación común, no, un monitor de la campaña bonaerense, que es a partir de 1870, que es una prensa muy rica, riquísima, para empezar a ver las zonas de conflicto que hay entre esa forma de escolarización que se venían dando y la administración, por ejemplo, de la Sociedad de Beneficencia, y ya la creación de la Dirección General de Escuela y la figura de Sarmiento. Bueno, ese es un material riquísimo, pero muy rico para trabajar. O sea, dispersión, pero hay. No son parcas las fuentes, vuelvo a repetir. Pregunta más acá para Lucía, de Sí. Sofía, sí, que dice, ya que Lucía retomó los aportes de ese gato, ¿sería posible aplicar la categoría del abusador de las niñas como un moralizador dentro de ese marco de castigo o abuso de autoridad? Sí, a ver, no en todos los registros, Sofía, cada caso es un micromundo en ese contexto. Vuelvo a repetir, en algunos casos el abusador como argumento apela a que ha intentado imponer un régimen moralizador, efectivamente, acusando a la niña de algún tipo de relación amorosa que tuviera con algún jovencito o alguna... alguna actitud sospechosa que le había provocado y le había llamado la atención. Sí, aparece esta cosa. Pero interesante, Sofía, a mí me llamó muchísimo la atención, Sofía, muchísimo la atención. Estos registros judiciales no tienen atenuantes, no tienen mediaciones, ¿sí? Digamos, es un choque emocional para cuando uno lo lee, porque no hay mediaciones, son absolutamente directos. Y en la absoluta franqueza de los registros orales y de los testimonios, ¿sí? Porque aquí el que lo toma es un alcalde de la Santa Hermandad, que es un vecino más, gente, ese es el tema, no es un lego, no es un letrado, es un lego, es un vecino más que por cierta impronta ejerce en el pueblo, ejerce la justicia, porque sabe leer y escribir, toma nota, con lo cual, digamos, no hay tanta mediación, forma parte de ese sustrato cultural y de esas convenciones y de esos valores. A mí me llamó muchísimo la atención, gente, que se hable claramente de violación, pero claramente de violación, que claramente se hable de desvirgar a una niña, a una jovencita, ¿sí? Y en los extremos más crueles que ustedes puedan imaginarse, en los registros de esos archivos aparece. Nada está como media tinta. Y en general, hay una suerte de preocupación y de atención en preservar del modo más amable posible en ese contexto a esas niñas y jovencitas que fueron abusadas, alejándolas o alejando al personaje de la comunidad. En general, no había cárceles, como ustedes saben, directamente lo que hacen es que se exilie, que se vaya. Es interesante verlo también para mediatizar.
Bueno, y acá en el Facebook sigue habiendo otras intervenciones. En este caso vamos a retomar algunas preguntas, interrogantes, temáticas que surgen en relación con el planteo que hizo Leandro. José pregunta, a riesgo de desplazarte del tema de tu presentación, pero ¿de qué manera se construye el censo escolar como fuente? Y otra compañera tiene una pregunta sobre la configuración de la cultura juvenil masculina autónoma, en donde se destaca la virilidad como elemento central. Sí, voy a... le respondo a José. En realidad no sé, José, a qué va tu pregunta. Digamos, ¿cómo se construye el censo escolar como fuente? Lo que puedo decirte es la riqueza que supone este censo escolar del 43, ¿no? En principio, la riqueza y también la posibilidad de tenerlo a mano, lo he consultado en el Centro de Documentación de la Biblioteca Nacional de Maestros. Es una fuente que Isabela Cose me advirtió de su existencia y que efectivamente a mí me permitía intermediar la distancia entre los dos censos nacionales, el del 14 y el del 47, acercarme más al periodo objeto de estudio, y al mismo tiempo, digamos, como les decía, la riqueza de ese censo, censo que tuvo la cabeza, digamos, estuvo definido por Alejandro Bunge. Él se murió poco tiempo después de darse a publicidad los resultados, pero fue la cabeza que definió las preguntas y el modo de implementarlo, ¿no? Entonces lo que yo me encontraba era que las preocupaciones de Alejandro Bunge, que yo había leído en una nación argentina, las encontraba casi directamente en este censo escolar, que no solamente, digamos, que lo bueno también era que estaba dividido entre zonas rurales y urbanas, que tenía datos para La Plata, ¿no? Para Buenos Aires, y dentro de Buenos Aires para todas las ciudades, en términos, digamos, un poco escasos, si se quiere, para ver trayectorias, ¿no? Lo que yo quería analizar era cuántos dejan la escuela primaria, cuántos pasan a la secundaria, digamos, eso no estaba en la preocupación, pero al menos me permitía tener un dato, digamos, datos específicos, no solamente sobre sobre las trayectorias escolares de la población de 0 a 21 años, sino también cuál era la composición del grupo familiar, si había jefaturas femeninas, masculinas, el tipo de casa donde habitaban. La verdad que es una fuente riquísima. Yo empecé en las primeras versiones de uno de los capítulos, le dediqué mucho, se me fue casi, tenía casi como independencia de artículo, bueno, finalmente nunca lo publiqué, pero de vuelta, es una fuente a la que me gustaría pronto dedicarle al menos un artículo para efectivamente, digo, también leerlo desde la forma en que la demografía histórica ha pensado la ideología censal, ¿no? Bien, bien. Espero haber contestado tu pregunta. Y respecto de esta cultura juvenil, yo dediqué el tercer capítulo de mi tesis, de la tesis doctoral, justamente a componer los rasgos más destacados de la cultura juvenil callejera. En líneas generales, lo que yo me daba cuenta es que estos grupos de varones representaban un problema para barrios que recién se estaban configurando como tales, o algunos de vieja data, ¿no? Entonces, tanto en los barrios que, digamos, que se habían configurado cuando la ciudad nace como ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, como aquellos que se habían configurado, ¿no? en esos procesos de modernización de fines de los 20 y principios de los 30, bueno, los vecinos y las vecinas alzaban la voz sobre las prácticas que se alejaban del adesentamiento de los barrios, de lo que se suponía tenían que ser las reglas para avecindarse, ¿no? Para eso tomé
los trabajos que también ha citado Lucía, los trabajos de Arlette Farge, por supuesto que con las mediaciones que supone. Arlette Farge se dedica a la Francia del siglo XVIII, a los barrios de Francia del siglo XVIII. Bueno, yo no estoy diciendo que La Plata era igual que Francia en el siglo XVIII, pero sí ella pone el foco en esa relación de avecindarse. Bueno, los muchachos, estos varones que eran tildados como muchachos, muchachones, integrantes de una patota, se juntaban a jugar al fútbol en plena calle. Con la pelota se pasaba a la casa de alguien. Ese alguien retenía la pelota, tiraban una piedra, rompían un vidrio. Entonces iba el dueño de esa casa a la comisaría a denunciarlo, ¿no? Y que no estaban contentos con el resultado de la contienda y empezaban a tirarse cascotes o una botella de vidrio. Aparecía uno herido, carátula, lesiones leves, y empiezo a leer esas lesiones leves y eran, bueno, golpes entre barras. Podía ser que alguien que estaba pasando por la vereda recibe el piedrazo. Bueno, viene la asistencia pública, se genera una denuncia por heridas. También es una cultura, una cultura gestada en el encuentro callejero, a veces para jugar al fútbol, a veces para simplemente pasar el rato, otras para planear algún ilícito, y otras para, por ejemplo, dirimir conflictos de reciente o larga data, ¿no? Muchos son los expedientes en los cuales estos jóvenes tienen una contienda en una kermés la noche anterior y se citan en la esquina de 13 y 64, y uno porta un arma, y va con un arma y le pega un tiro en el pie, ¿no? Bueno, abuso de armas. Y lo que podía ser pensado como una disputa entre pares generacionales, bueno, empieza a intervenir toda la plétora de agentes, ¿no? El comisario, el inspector, después el juez, ¿no? Y bueno, y con esto quiero decir que esta cultura juvenil callejera a mí me permitía pensar en la conflictividad que generaba en esos barrios platenses que se estaban configurando o de larga data. Y apelaba a la configuración de masculinidades que priorizaban imponerse al otro, demostrar fuerzas, ¿no? Y gestar el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de los pares generacionales. En general, estaba tramada por una homosociabilidad. Prácticamente en la fuente que yo consulté no aparecen chicas, solamente en algunos, ¿no? Hay conflictos en los que intervienen chicas, pero bueno, en general eran prácticas de homosociabilidad, teñidas de medición de fuerzas, y para eso utilizaban armas de fuego, cascotes, ¿no? Y lo que no dije en la exposición es que yo doy al pasar, digo, hechos caratulados como delitos, porque también, ¿no? ¿Qué era delito? Bueno, muchas veces eran pibes que literalmente robaban gallinas, ¿no? Robaban gallinas, iba a la vecina, pum, lo denunciaba. O robaba medias colgadas en una soga. Sí, está bien, era tipificado como hurto. Bueno, choques en bicicleta. Bueno, el choque en bicicleta no es un delito, pero la lesión sí. Entonces, también me encontraba con que un montón de lesiones tenían que ver con choques en bicicleta de chicos que andaban sin manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aparece en esta autora, arrolló a un niño de 6 años, y, bueno, el problema, ¿no? El problema, la peligrosidad. Y sobre todo los acusaban de configurar las denominadas malas compañías, ¿no? También, que es un término nativo que se construía, no solamente me lo encontraba en las revistas educativas y judiciales, sino también en estos vecinos y vecinas platenses que
lo utilizaban para decir, bueno, no tiene malas juntas y malas compañías, para decir, bueno, fue algo pasajero, absuélvanlo, o justamente cuando el juez dictaminaba la internación, decía que, entre otras cosas, bueno, las malas compañías son las que llevaron a la comisión de ese, comillas, delito. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Leandro. Quedan algunos otros comentarios en Facebook, acá en Zoom. Estamos llegando a un horario de tope. Les agradecemos muchísimo por aceptar esta invitación, por brindarnos generosamente sus saberes, sus experiencias, en especial por darnos herramientas para poder encarar de formas cada vez más ricas el trabajo en Historia de la Educación. Agradecemos mucho a todas las personas que formaron parte de esta transmisión y de la elaboración de este espacio, a la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, que apoya y promueve estas instancias y que acompaña estas propuestas. Quedan otros comentarios en Facebook que me imagino que van a quedar ahí, así que los pueden leer. Hay muchos agradecimientos, mucho reconocimiento a su labor en el campo. Así que le cedo la palabra a Ani, por si quiere hacer un cierre. Brevemente voy a hacer, espero que no me condenen ni aparezca ningún expediente, pero lo que voy a hacer es robar dos ideas, una de Lucía y una de Leandro. De Lucía me voy a quedar con eso que planteó al principio, no porque no haya escuchado el resto, de cómo se construye a partir de solidaridades y reciprocidades, para jugar en el tiempo y para jugar en las circunstancias y para entender también por qué este caluroso agradecimiento de Belu representando todos los agradecimientos que están circulando en las redes. Y a Leandro le voy a robar la idea, que no lo dijo así, pero yo lo entendí así, de lo que significa la cocina, lo que significa ese cierto padecimiento que en algún momento todos hemos tenido, y cómo se revaloriza otra vez en el juego de las temporalidades, cómo se revaloriza ese cierto padecimiento cuando uno puede distanciarse, y esa distancia va de la mano de la materialización, por ejemplo, de una tesis o de un artículo o de un libro. Creo que hoy no nos podríamos despedir, sobre todo porque somos devotos de ubicar las marcas en las historias, no nos podríamos despedir sin hacer una referencia a que hoy se fue Maradona, una marca en la historia, una construcción en la historia reciente y una marca en el día de hoy. Digo, para ser respetuosos de nuestro propio campo y de nuestra metodología, reiterarles la invitación a acompañarnos el próximo miércoles, 2, creo que es miércoles, a las 10 de la mañana, para recordar la trayectoria y la producción de Rubén Cucuza, que además fue presidente de la SAE, primer presidente de la SAE y socio honorario de la SAE, y prontamente los vamos a invitar a que nos acompañen en un brindis virtual para cerrar este año que ha sido intenso y que merece que nos despidamos de él con un brindis. Así que ahora sí, nos despedimos entre todos. Muchas gracias a todas, a todos. Un especial reconocimiento a Leandro y a Lucía, y un especialísimo reconocimiento al grupo que promueve estas actividades. Desde la SAE los vamos a seguir acompañando y además vamos a seguir disfrutando de ellos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Así que nos podemos desmutear y aplaudir. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a todos y a Gracias. todas. Gracias. Muy amable. Gracias, hasta luego.